Hola, ¿qué tal? En este nuevo video vamos a aprender un concepto muy elemental, muchísimo muy elemental, acerca del cálculo vectorial, que es el vector unitario. Un vector unitario es aquel vector cuya longitud, magnitud o norma, que son sinónimos, siempre es igual a la unidad, o sea que esa longitud es igual a 1. Bueno, una de las operaciones que está definida perfectamente dentro del álgebra vectorial es la multiplicación de un vector por un escalar. Sea un escalar cualquiera, y siempre estamos hablando de que un escalar es un número real, distinto de cero, por supuesto. Bueno, cuando tenemos un escalar multiplicando un vector, ese escalar multiplica a cada una de las componentes de ese vector y de salida nos da un nuevo vector. Este nuevo vector o es el mismo vector, o es más largo, o cambia de sentido. Pasan muchas cosas con ese vector que ahorita no vamos a estudiar, pero lo que quiero identificar aquí es que esa operación está perfectamente definida. Entonces, sin embargo, si yo tengo un vector cualquiera, ¿habrá algún escalar tal que al multiplicar ese vector, la longitud de ese vector me dé 1? O sea, se convierta en un vector unitario por culpa de haberlo multiplicado por algún escalar. Y si es que existe ese escalar, ¿cómo se ve? ¿Qué forma tiene ese escalar para cualquiera que sea mi vector de coordenadas x y z? Y es justamente lo que nos estamos preguntando aquí. Dado un vector cualquiera en R3 de coordenadas x y z, o sea, arbitrario, genérico, ¿cómo deberá ser un escalar e, le estoy llamando e, o sea, un número real e, tal que ese escalar multiplicando al vector, al calcular la longitud o la norma de ese nuevo vector, sea igual a 1? Bueno, primero que nada recordemos algo básico también. La magnitud de un vector, que se denota como el vector dentro de barras de valor absoluto, es igual a la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda al cuadrado más la tercera componente al cuadrado, o sea, básicamente un teorema de Pitágoras. Bueno, vayamos entonces a ver cómo se tiene que ver este escalar para cualquier vector v que al multiplicarlo entonces nos dé como longitud igual a 1. Vamos a plantear entonces para eso la siguiente ecuación. Si yo tengo e por v, ¿verdad? Magnitud. Quiero que esto sea igual a la unidad, ¿verdad? Bueno, entonces hagamos algunos cuantos cálculos. Coloco mi escalar y dijimos que el vector es un arbitrario cualquiera, x, y, z, ¿verdad? Y quiero que la longitud de esto sea la unidad, sea 1. Bueno, adentro dijimos que hay una multiplicación de un vector por un escalar. Hagamos esas multiplicaciones. Entonces obtengo e por x, e por y, e por z. Y quiero que la longitud de este nuevo vector que ha sido multiplicado me dé la unidad, me dé 1. Bueno, ahora dijimos que calcular la magnitud de un vector es colocarlo dentro de un teorema de Pitágoras, es decir, tengo que resolver la operación ex al cuadrado más ey al cuadrado más ez al cuadrado raíz tiene que ser igual a la unidad. Y esa es una ecuación muy simple de resolver. Fíjense que podemos elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad para poder cancelar esta raíz cuadrada que tenemos aquí. Entonces obtendríamos que al cancelar esta raíz con esta potencia, saldría que ex al cuadrado más ey al cuadrado más ez al cuadrado sería igual a 1, porque 1 al cuadrado sigue siendo 1. Hagamos estas operaciones. Cuando una potencia afecta a un factor, a una multiplicación, la potencia se reparte a cada uno de los factores. Entonces obtendríamos e cuadrada por x cuadrada más e cuadrada por y cuadrada más e cuadrada por z cuadrada igual a 1. Y fíjense que en esta nueva ecuación tengo como factor común e cuadrada. E cuadrada se repite en los tres términos del lado izquierdo de la ecuación. Entonces lo puedo factorizar. E cuadrada es factor común de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, y esto es igual a 1. Como mi objetivo es conocer e, el escalar, entonces
todo esto está multiplicando y me voy a deshacer de ello pasándolo a dividir. Por lo tanto, e cuadrada va a ser igual a 1 sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. De inmediato puedo darme cuenta que aún le estorba este cuadrado a la e, al escalar. Entonces puedo aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad con el objetivo de cancelar este cuadrado con esta raíz. Y obtengo lo siguiente. El escalar va a ser igual a la raíz de 1 entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Bueno, ¿por qué repartir la raíz? Bueno, esa es una de las propiedades de las raíces. Si yo tengo la raíz de una fracción, eso será equivalente a la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Eso es perfectamente válido. Y además de todo, pues la raíz de 1 vuelve a ser sencillamente 1. Bueno, ya está mi escalar, ya lo tengo ahí. ¿Puedo resumir ese resultado? Por supuesto que sí. Fíjense lo que quedó en el denominador. Lo que ha quedado en el denominador no es otra cosa más que el módulo del vector. Es justamente lo que hemos encontrado ahí. Entonces, e es un escalar que debe tener esta forma. 1 entre el módulo del vector. Y este es un valor escalar. Podrían preguntarse ustedes, ¿cómo un escalar puede depender de un vector? No tiene sentido. Bueno, pero recordemos que el módulo de un vector es un escalar. Entonces, 1 partido entre un escalar vuelve a ser un escalar. Entonces, lo que hemos encontrado tiene total sentido. Significa entonces que el escalar que va a multiplicar al vector y que va a hacer que su longitud se convierta en 1 es justamente el inverso, por eso en el numerador tenemos un 1, el inverso de su magnitud, el inverso de su módulo. Muy bien. Este es entonces el escalar. Por lo tanto, entonces, una vez voy a borrar aquí. Si a mí me dan el vector cualquiera, un vector cualquiera, y yo lo multiplico por ese escalar, es decir, por el inverso de su magnitud, esta operación vectorial me va a dar un nuevo vector, pero ese nuevo vector va a tener longitud 1, es decir, va a ser un vector unitario. Y cuando mi vector se ha vuelto unitario, la notación puede cambiar. Quiere decir entonces que puedo cambiar esa flechita que me indica que este es un vector arbitrario, cualquiera, por esta pestañita que está aquí. Una vez que vemos esta pestañita en un vector, sabemos que se trata entonces de un vector unitario. Así que ya lo saben, dado un vector, el que sea que les den, si lo multiplicamos por el inverso de su módulo, o sea, tendríamos que primero calcular ese módulo, pues siempre va a ser un vector cuya longitud sea la unidad. Esa es entonces la forma en la que se unitariza un vector. Vulgarmente se dice que si te doy un vector, lo divides entre su módulo y has obtenido entonces el vector unitario. Sin embargo, no es propiamente correcto decir eso porque en vectores no existe la división. Lo que sí está definido es la multiplicación de un vector por un escalar, que es el inverso del módulo. Muchísimas gracias, hasta aquí lo voy a dejar y nos vemos para un siguiente video donde voy a explicar las propiedades que tiene ese vector unitario. Hasta la próxima.